Buenas, aquí Alejandro Sánchez, estudiante de la carrera de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Honduras. Hoy vamos a ver el tema de sutura de heridas. La sutura de heridas es aproximar tejidos y mantenerlos firmes en la posición para que cicatricen. Por ejemplo, heridas cortantes que necesitamos que unir los bordes para que así cicatrizar y evitar infecciones. Primeramente vamos a ver los tipos de hilos de sutura, según el origen, sintéticos y naturales, según el tiempo de permanencia, que son los reabsorbibles, los que se absorben en el cuerpo y no es necesario retirarlos, y los reabsorbibles que necesitamos retirar posteriormente. Según el acabado industrial, monofilares, por ejemplo el nylon, que es una sola fibra, y multifilares, como la seda según su estructura, atraumáticas y traumáticas. Y también por su tamaño, que es 5-0, 4-0, 3-0, 2-0 y 0. Entre más pequeño es el primer dígito, es más grande el hilo. Y ahora, las agujas son los elementos quirúrgicos que usamos para traspasar la piel y así permitir el paso del hilo a través del tejido. Hay diferentes tipos de agujas. Están las curvas y semicurvas según el grado de curvatura y las rectas. Normalmente usamos las curvas en casi todos los tipos de tejidos, mientras que las rectas en solo tejido uniforme. Ahora, el equipo que vamos a usar en esta práctica va a ser el porta agujas, tijeras mosquito y pinzas. Hay más, pero por el momento solo necesitaremos de estas. Ahora, las técnicas de sutura que vamos a llevar a la práctica son línea continua, que es podríamos decir, el tipo común de sutura. La cruzada, que es para tejido que está bajo tensión. La colchonero, que es la colchonera horizontal y vertical, que igualmente es bajo tensión, para tejido bajo tensión, por ejemplo, los codos, rodillas, también en la cabeza podemos usarlo. Y por último, vamos a llevar a la práctica la tipo de sutura intradérmica, que esta más que nada la usamos cuando la queremos hacer ocultar la sutura. Por ejemplo, en la cara hay pacientes que no quieren que se vea esa sutura en su cara por razones de apariencia nada más. Entonces, como médicos tenemos que satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. Ahora vamos a comenzar con la práctica explicando cada uno de los tipos de sutura. Vamos a iniciar con la sutura de línea simple. Esta es la más sencilla. Introducimos la aguja en el lado izquierdo de la herida y para que salga en el lado derecho y así continuamente. Ahora sigue la sutura lineal cruzada. Esta se utiliza normalmente en lugares de tensión como la rodilla y flexión. Como en la línea continua, introducimos la aguja por un lado de la herida para sacarlo por la otra con una pequeña diferencia, y esta es que vamos a introducir la aguja en el espacio que dejamos cuando sacamos la herida, jalando y tiramos para formar una especie de cruz, y así continuamente hasta completar la herida. Como podemos ver, esta sutura ofrece una mayor sostenibilidad y tensión a la herida.
Ahora comenzamos con la sutura de colchonero horizontal. La sutura de colchonero está indicada para lugares de tensión. Existen dos tipos, dos variaciones, que son la colchonero horizontal y vertical. Realmente las dos están indicadas para el mismo tipo de heridas, en lugares de tensión y soporte y flexión. El procedimiento es introducir la aguja por un lado de la herida para sacarla en medio. Posteriormente la sacamos al otro lado y sin pasarnos al otro lado introducimos la aguja para sacarlo justo arriba o continua del primer punto que hicimos. Por último hacemos un nudo con el otro extremo del hilo y así el resultado serán dos líneas paralelas a la herida. Ahora vamos a continuar con la segunda variación de la sutura de colchonero, que es la vertical. Esta es similar a la anterior, sin embargo, vamos a introducir por un lado de la herida la aguja para sacarla en medio, como habíamos hecho anteriormente, y la vamos a sacar al segundo extremo. Ahora, desde aquí es donde difiere de la primera variación. Vamos a introducir la aguja justo encima de donde traspasó el primer hilo para sacarlo del otro extremo, y por último hacemos un nudo para fijar la sutura. El resultado son dos líneas perpendiculares de hilo a la herida. Por último vamos a practicar la sutura intradérmica. Como había dicho antes, esta tiene fines estéticos. ¿Para qué? Es por ejemplo para hacer suturas en el rostro cuando la gente no quiere que sea visible, ya que esta solo es visible los ambos extremos de la sutura, ambos nudos. Vamos a comenzar con un nudo introduciendo la aguja al extremo por fuera de la herida, introduciéndola para sacarla al interior de la herida. Y entonces vamos a comenzar introduciendo la aguja por un extremo de la herida, pero la diferencia es que vamos a hacerlo por debajo de la piel, no vamos a hacerlo por afuera de la herida, en el interior. Lo que vamos a hacer es introducirla por dentro, de un extremo a otro, y así hasta continuar, de manera que se mire cruzada las suturas, uniendo ambos extremos sin que sea visible el hilo. Ahora explicaré cómo hacer los nudos. Primero vamos a dejar un tramo de hilo sobrante para después con la pinza enrollar este hilo dos veces sobre la pinza, la pinza de agujas, para así sostener el extremo y tirar de ambos lados para así fijar bien. Tendremos que hacerlo tres veces para terminar el nudo.